Bueno, vamos a hablar de Democratest. Tenemos con nosotros a Javier Gastón. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a salir. Está saliendo, hasta es fluido el tráfico, como el sexo en Madrid, es fluido. Pero hay un lío con los antígenos, sobre todo. PCRs. Es que encima ayer el déspota dijo, vamos a regalar 5 millones de test de antígenos. Entonces ya el caos es absoluto y total. Bueno, vamos a contar lo primero. ¿Cuál es la diferencia, porque todo hay que explicarlo, entre un test de antígenos y una PCR? Pues son dos test totalmente distintos. Uno se hace en un laboratorio clínico, tiene una tecnología muy avanzada para determinar, digamos, unas métricas de ADN, de datos del virus, digamos, y el otro es un test, es un test rápido. El primero se realiza en entre 3 y 5 horas y el segundo es un test rápido que se tiene el resultado en 15 minutos. Uh-huh. Es una especie más de predictor, ¿no? Sí. Y luego tiene una diferencia que son los tiempos de detección del propio virus, ¿no? El test de antígenos tiene un tiempo de detección mucho más corto, en un periodo muy concreto de la infección, y la PCR pues es una técnica que detecta mucho más el virus en un plazo mucho más largo, ¿no? Quizá esas son las diferencias. Dice si lo has pasado o no, si tienes anticuerpos. Ninguno de los dos, ni el test de antígenos ni la PCR sirve para determinar si tienes anticuerpos o si lo has pasado en el pasado, ¿no? Estos son test serológicos que son distintos y que tienen pues una particularidad, y es que son sanguíneos, es decir, se hace una extracción de sangre, o bien con la clásica jeringuilla o bien con un pinchazo en el dedo. Y bueno, pues esos ya sirven para determinar si se ha pasado o no, también en una franja de tiempo determinada, con lo cual nosotros únicamente lo recomendamos cuando se haya sido positivo al cabo de de un determinado tiempo, para evaluar, digamos, el nivel de anticuerpos que se tiene. ¿Cómo fundáis Democratest? Porque tú eres socio fundador, sí. Además de ahora el CEO, eres el socio fundador. ¿Dónde veis la necesidad o la demanda y también el caos informativo, bueno, y sobre todo desinformativo, que 1 año y medio después seguimos teniendo? Bueno, nosotros nacimos por necesidad, en realidad. Es decir, en el 15 de marzo del 2020 nos dejan confinados, yo soy empresario, mi otra empresa queda en pausa prácticamente, y además sin una visión de futuro, porque no teníamos claro cuánto podía durar. Nos decían que 15 días, pero todos sabíamos que los 15 días se iba a alargar muchísimo más. Y entonces, pues lo primero que hago a través de una organización de empresarios con la que trabajamos, en la que estoy, es pues buscar soluciones a los problemas que se estaban dando entonces, porque nosotros como empresarios estamos acostumbrados a resolver problemas, ¿no? Y dejarnos en casa, encerrados, sin poder actuar. Bueno, pues lo primero que hicimos fue una iniciativa de donación de respiradores a través de la organización EO, que hicimos una donación de 110 respiradores a hospitales públicos y privados en España, que conseguíamos de segunda mano en otros países que los habían dado por finiquitados, ¿no? Pero que servían para esto. Fueron muy útiles, claro. Y luego, por otro lado, pues yo dije, oye, y ahora nos vamos a quedar en casa porque no hay test, ¿no? Y entonces me junté con un grupo de profesionales del sector, empecé a hablar con los principales actores de un test, es decir, desde la clínica, el laboratorio clínico, a los proveedores de reactivos. Traté de entender por qué los test eran tan caros y dije, oye, ¿podemos hacer algo que por volumen pueda generar algo que sea realmente una solución? Porque claro, un test a 120 euros muy caro. Está lejos de ser una solución, bueno, ¿no? Sobre todo un problema. Para viajes que tenían que hacerse el test para ver a la familia o a alguien mayor o a un hijo, bueno, es que era impagable. Claro. Sí, por supuesto. Entonces, al final, lo que yo recibía llamadas de personas que me decían, oye, mira, es que he dado positivo, me he hecho 4 test y me han costado 600 euros. Y ahora veo que vosotros los tenéis a 60 euros y me va a costar 240. Esto es un alivio, porque he tenido un problema y necesito saber si ya estamos limpios, entre comillas, ¿no? La verdad es que tuvimos un gran retorno de mucho agradecimiento de la gente, porque hicimos un esfuerzo para poder ofrecerlos a estos precios. Hicimos un esfuerzo todos, es decir, cogía toda la cadena y ajustar los precios. Y ajustar, decir, oye, mira, como sigamos poniendo los test a 120 euros, vamos a estar así hasta el año 2025, porque no podemos. Entonces,
el compromiso de todos, de la clínica, la primera clínica, el primer laboratorio clínico, que les pusimos encima de la mesa unos números, se lo creyeron y al final, bueno, pues hemos encontrado una vía en la que tenemos 40 clínicas distribuidas por buena parte de España, hacemos 3, 4, 5.000 test diarios, es decir, somos capaces de a través de no solo de los acuerdos, sino también la tecnología necesaria para hacer tal volumen de test, es necesaria una tecnología muy compleja que requiere de muy buenos profesionales y luego del compromiso de todos. Es decir, es un compromiso. Javier, ¿tú qué recomiendas? Por ejemplo, ahora hay muchas familias que están a punto de salir, no saben muy bien, al extranjero es casi imposible porque es un lío y si te pasa algo, estar en otra sanidad, pues es un follón. Pero incluso dentro de España, pues hay también dudas. Si te pasa algo en Madrid, pues la sanidad de Madrid, pública y privada, tiene una gran calidad, pero a lo mejor estás en un monte perdido en algún sitio y llegar a un sitio es delicado. Y la gente quiere ir, digamos, segura. Tú en una familia, padre, madre, 2 hijos, digamos, de 15 y de 8. ¿Qué aconsejarías? ¿Qué test deberían tener para viajar antes de echarse a la carretera? Bueno, a ver, depende de la incidencia del virus, porque aquí si hay una gran incidencia y se quiere estar seguro de si se tiene o no se tiene, lo más recomendable es la PCR, pero la PCR cuesta el doble o más del doble, digamos, que un test de antígenos. Pero si vas a pasar un mes, vale la pena, ¿no? Merece la pena, pero no vamos a tener que dejar de tener luego las precauciones. Es decir, claro, una cosa es que el test te dé un resultado y otra cosa es que luego tengas que seguir teniendo precaución, ¿no? Luego el test de antígenos tiene una fiabilidad pues razonablemente menor. Es verdad que técnicamente o los datos que dan, que dicen que una sensibilidad y una especificidad muy alta, pero luego los estudios, esto es como las vacunas, es decir, sí. Cómo te inmuniza la vacuna frente al virus, pues dependerá de la cepa, ¿no? Acaban de venir una noticia de Israel que nos dice que un 64% si tienes la Pfizer, que es supuestamente la mejor, ¿no? Donde estaban diciendo un 96%. Aquí ocurre igual, es decir, en un test de antígenos, por mucho que sea 95, 96 o 100%, luego hay estudios que dicen que en realidad son un 60% cuando no se tienen síntomas y un 70% fiables cuando se tienen. ¿Y cuánto tiempo tardarías o crees, aconsejarías, siempre pensando en eso, una familia que se va 20 días, no sé, a Santander, que repitiera los test? ¿Cuando hay síntomas o por precaución antes incluso de que, sobre todo pensando en los chavales? Yo no quiero incitar a la gente que se haga test repetitivos, es decir, sino que se hagan realmente cuando es necesario. Entonces, si lo que van a hacer es salir desde Madrid y se van a Santander, pues a lo mejor se tienen que hacer un test. Si no han estado en entorno de riesgo, si no han tenido un entorno que les incite a pensar que pueden tener el COVID, que se hagan un test de antígenos. En Madrid, de momento, hay una incidencia relativamente controlada. En otras partes de España no. Sí. Cuando digo razonablemente pequeña es que hemos multiplicado por 3 en la última semana, pero no mucho más. Es decir, en otros sitios... Aparte, anteayer es el primer día que ya no hubo ningún muerto. Quiero decir que para el atasco, que era el gran problema hospitalario, eso está más o menos controlado. Bueno. O sea que antígenos para salir y luego estar al tanto. Estar al tanto. Y luego, si se tiene o si se ha estado en un entorno de riesgo, quizá mejor la PCR. La PCR es un test con una fiabilidad muy, muy alta. Recordar que democrates.com tienen toda la información, PCR 60 euros y antígenos, que nos viene muy bien. Ahora que vamos en avión fuera, 25 euros y es a golpe de clic. Te metes en democrates.com y ahí buscas tu prueba. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por contarnos y todo lo que sé intentar explicar este asunto, que a la gente la tiene medio loca. Ya cuando habla la ministra, entonces ya lo podemos todo. Terrible. Bueno, nos hemos pasado un poco de la hora, pero valía la pena insistir en esta cuestión. Porque aquí, como no se cuide uno, el gobierno no te va a cuidar. Hasta mañana, pásenlo bien. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude.
Empiece a disfrutar de una televisión diferente.